Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera compartir un breve pensamiento en el cual es titulado Útil para el servicio de Dios. Les invito a que busquemos en el libro de Filemón. Filemón, una carta que Pablo escribió estando preso en Roma. Fue una de las cartas más cortas probablemente que haya escrito, pero una carta que tenía muchísimo poder. Pablo, estando preso en Roma, le escribió a su amigo Filemón. Filemón era una persona que era muy querida por Pablo. Es más, en los versículos que vamos a leer, Pablo le expresa el amor que tiene hacia él. El versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Acá podemos ver que Pablo siempre lo tenía en sus oraciones porque Filemón siempre estaba presente en su vida. Porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Por ti, oh hermanos, por ti, hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí viene el pedido de Pablo de intercesión por una persona llamada Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era una persona esclava que era esclava de Filemón. Y en un momento, eh, Onésimo fue quien robó pertenencias de Filemón y huyó hacia Roma. Y él, pensando que iba a huir a Roma y nunca más iba a volver, Dios tenía algo preparado para Onésimo, que cambiaría por completo su vida. Onésimo se encontró con Pablo en las cárceles. Allí fue donde Pablo pudo predicarle el Evangelio a Onésimo y cambiar por total y por completa su vida. Onésimo era una persona inútil, decía Pablo. Era inútil para Filemón. Pero ahora que iba a tener a Cristo en su corazón, su vida iba a cambiar por completo y iba a poder ser útil para el servicio de Cristo. Pero acá Pablo intercede por Onésimo, porque sabemos lo que había hecho Onésimo. Había huido de Filemón. Y en ese tiempo, cuando un esclavo huía, eh, o le robaba a su amo, ese tiempo era ejecutado. Pero gracias a Dios, Onésimo cayó en las mejores manos, que fue en las manos de Pablo. Acá Pablo le dice en el versículo 8 le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo yo Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Acá Pablo le dice que él estaba en prisión. Filemón ya sabía que él estaba en prisión, pero siempre le habla con amor. El versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, hablando de Onésimo, pero ahora a ti y a mí no va a ser útil. Acá vemos el cambio radical que hay en la vida de Onésimo. Para Pablo y para la sociedad y para el mundo, Onésimo era una persona inútil. No sabemos en qué sentido era inútil, pero para ellos era inútil. Era un esclavo que no servía. Pero al aceptar a Cristo en su corazón, su vida cambió y ahora cambió por completo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Filemón: esta persona que para ti era inútil, ahora es útil para ti y para mí. Y el versículo dice: el cual ya vuelvo a enviarte, recible como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que en tu favor no fuera como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieres para siempre. Ahí hablamos de vuelta de lo que había hecho Onésimo. Onésimo pensó que se iba a apartar para siempre de su amo, pero Dios tenía un plan preparado para Onésimo. Acá le dice Pablo: pero no quiero que los recibas como esclavos ya,
sino en el versículo 16 dice, ya no como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y este versículo es algo que nos debe resaltar a cada uno de los creyentes. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Acá Pablo le dice claramente, si Onésimo te robó, si Onésimo te dañó o te hizo algo, ponelo en mi cuenta. Y cuando leía este versículo pensaba en lo que el Señor hizo por nuestra vida. Nosotros éramos personas quizás esclavas en el pecado, distinta para la sociedad, que no valemos nada. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él fue quien cambió nuestra vida por completo, así como lo hizo con Onésimo. Él cambió nuestra vida y lo hizo por completo. Pero cuando nosotros estábamos en pecado y nuestra culpa no se podía pagar a cualquier precio, ahí fue que el Señor Jesucristo dio su vida por completo para que vos y yo pudiéramos saldar esa deuda. Así como Pablo le dijo a Filemón, lo que él te hizo, ponelo a mi cuenta. Así el Señor Jesús lo hizo en la cruz. El pecado de Dani Carrasco, ponelo a mi cuenta. El pecado de aquel, ponelo a mi cuenta. Él cargó el precio en la cruz. Pero Onésimo tenía mucho más para dar. Quizás tenía un corazón soberbio, un corazón amargado, que no podía pensar. Quizás Filemón le predicó el Evangelio y por su corazón duro nunca pudo aceptarlo, pero cayó en las manos de Pablo. Y esto nos lleva a que tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque nunca sabemos dónde vamos a poner la semillita. Y quizá donde plantamos esa semillita del Evangelio, otra persona riega y que esa persona se convierte. Pero hermanos, tenemos que tener la seguridad de saber de así como Onésimo era inútil, nosotros una vez fuimos inútiles. Inútiles para la sociedad, inútiles para el mundo. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser útil para Cristo. Útil para servir. Útil para una vida que Dios quería para cada uno de nosotros. No quería desplazarme más, simplemente con leer el pensamiento que pude desarrollar en Filemón. Filemón era una persona que podría haber hecho, no haberle hecho caso a Pablo, pero Filemón amaba a Dios, Filemón amaba a Pablo, y gracias a Dios que Onésimo cayó en las mejores manos, cayó en las manos de Pablo, y Onésimo pudo cambiar su vida por completo. Ya no es esclavo, ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo de su amo, ahora es un siervo para Cristo. Y así como no somos nosotros, ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos para servir a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Espero, hermano, que le haya podido servir este pensamiento, así como lo fue para mí, y ojalá que podamos entender que aquel que pagó la deuda de nosotros por completo fue el Señor Jesucristo, y que hoy tenemos la libertad de poder gozarnos de ser hijos de Él, de poder servirles, pero también gozarnos de que nos sacó de de aquella esclavitud del pecado. Que tengan un excelente lunes y que el Señor los bendiga.